La iglesia solo crece tan rápido como los siervos en la iglesia se comprometen. La iglesia no puede crecer si no hay siervos comprometidos al servicio de la obra de Dios. Hace un tiempo escuché en una iglesia de una mujer que entró con su familia y entraron a la iglesia y estaban decidiendo si iban a añadirse a esa iglesia. Y comenzaron a ver los ministerios de la iglesia para ver si era una iglesia a la que ellos querían asistir. Fueron al área de los niños y dijeron: esta iglesia no tiene buena clase de niños. Fueron al área de la cuna y dijeron: no sé si queremos meter a nuestros hijos, mira, la cuna no tiene suficientes obreros. Pasaron por los baños y en los baños se veía como que había cosas que podían mejorar. Entonces la mujer y la familia, terminando el servicio, hablaron con el pastor y le dijeron: la predicación es muy bonita, miren los cantos muy bonitos, pero hay muchas áreas que todavía le falta a esta iglesia. Nosotros estamos buscando una iglesia con más ministerios. El pastor, triste, me dijo: pues esa familia no se quedó porque hacían falta ministerios. ¿Sabe? Lo primero que yo pensé es: necesitamos más ministerios en la iglesia. ¿Sabes? Si hay gente que necesita cunero donde sus hijos puedan estar, hay gente que necesita clases para niños, donde los niños puedan aprender a sus edades. Ciertamente la limpieza en los baños es importante, pero entre más meditábamos la situación, mire, ¿sabe qué me di cuenta? Que hay mucha gente que exige muchos ministerios, pero hay poca gente que quiere ser parte de ellos. ¿Sabe? Muchos dicen: quiero una iglesia que tenga cunero, pero no quieren trabajar en el cunero. Hay mucha gente que quiere clases para niños, pero nunca llegan a la clase de niños. Déjame una pregunta: ¿quién de aquí quiere una iglesia limpia? ¿Usted quiere una iglesia limpia? Ya no, ¿verdad? No, está bien así. ¿Pero qué cree? ¿Cuántos limpian la iglesia? Bueno, es que es muy fácil exigir y pedir las cosas que uno quiere. Queremos cantos, queremos iglesia, queremos sugieres, queremos seguridad, queremos de todo en la casa del Señor, pero no hacemos nada. Y entonces la mayoría de las personas quiere entrar a una iglesia donde ya todo está listo. Pero entre más meditamos en esto, este es el problema todavía más grave. Que si usted llega a una iglesia que lo tiene todo, entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Sabe? Dios diseñó la iglesia para que la iglesia tenga ministerios. Pero después Dios diseñó la iglesia para que esos ministerios sean ministrados por sus siervos. Y luego Dios crece la iglesia para que la iglesia nunca esté cómoda, sino siempre esté en un estado donde necesite más obreros, porque es en el servicio donde el cristiano encuentra el propósito de Dios. Entonces, si usted va a una iglesia que todavía le faltan ministerios, usted está en la iglesia correcta, porque es ahí donde usted puede servir. Esto es exactamente lo que vemos en Hechos capítulo 6. Hechos 6 se nos habla de la iglesia de Jerusalén está creciendo rápidamente. En un día se añadieron más de 3,000 personas. Pero en Hechos capítulo 6 nos revela que, mire, incluso la iglesia primitiva, llena de poder y del Espíritu Santo, llena de milagros y de crecimiento, enfrentó problemas. Escuche bien, no hay iglesia perfecta. Y si la encuentra, no la vaya a echar a perder. No hay iglesia perfecta. Y mire, no todos los problemas son malos. El problema que la iglesia primitiva estaba enfrentando era simplemente una señal que se necesitaban más obreros. Hechos capítulo 6 nos muestra que empezaron a crecer la iglesia, los ministerios comenzaron a crecer, y uno de los ministerios que estaba siendo descuidado era este de darle de comer a las viudas. Tenían un ministerio donde venían viudas que amaban la obra de Dios, se habían sido fieles a la iglesia, y ellos les daban de comer. Siempre es bueno darle de comer al necesitado.
El problema era que los apóstoles estaban haciendo todo. Predicaban, ganaban almas, hacían todo lo que ellos podían. Y llegó el momento donde habían llegado a su límite. Usted y yo debemos reconocer, una persona no puede hacerlo todo. ¿Alguna vez ha estado en su casa pensando, no puedo hacerlo todo? Tiene 4 hijos y dice, no puedo con todo, hay que me ayuden. Se enoja con el marido porque el marido en lugar de ayudar estorba más. Somos, dicen por ahí. Así pasa, se siente uno frustrado. Y una persona no puede hacerlo todo, entonces comenzaron a hacer su mayor esfuerzo. Usted estaría de acuerdo conmigo, los apóstoles son buenos cristianos, llenos del Espíritu Santo. Pero aún ellos no podían hacerlo todo. Unos ministerios comenzaron a ser ignorados y la gente comenzó a ser desatendida. La solución no era más dinero, no era mejores instalaciones. La solución era darse cuenta que la iglesia necesitaba más siervos. Hechos capítulo 6 nos habla de estos primeros siervos que se añadieron para ayudar la iglesia. La solución siempre en el crecimiento está en multiplicar los siervos. Esta historia nos va a confrontar con algunas preguntas fuertes. ¿Cómo está usted sirviendo en su iglesia? ¿Será que las necesidades en la iglesia no están siendo llenadas porque faltan siervos? Y luego la pregunta es, ¿estamos dispuestos a servir en el lugar que Dios nos puso? El crecimiento saludable de la iglesia siempre requiere comprender estas 3 verdades esenciales que le voy a dar el día de hoy. Escuche bien, número 1, la necesidad del servicio. Ve lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. La Biblia nos enseña que la iglesia de Jerusalén enfrentó el problema, pero este problema era bueno porque le reveló que necesitaba más siervos. Dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El crecimiento de la iglesia comenzó a presentar problemas de crecimiento, porque cada vez que algo crece, mire, hay problemas. Es por eso que hay muchas iglesias que nunca tienen que batallar con nada, siempre tienen los 3 fulanos ahí mismos, pues los mismos. No se trata de limpiar la pecera, no se trata de que usted venga y que todo esté bien, no. Se trata de que venga gente nueva, donde gente sea ministrada, donde gente sea ayudada. Y entre más gente viene, ¿qué cree? Más problemas. Si vienen 100 personas ensucian los baños. Si vienen 200 personas, ¿qué cree? Los baños se ensucian el doble, triple a veces. Y entre más gente hay, más necesidad de obreros. Dios diseñó así a la iglesia. Hay 2 tipos de personas que vienen a la iglesia. Los que necesitan ser servidos, acaban de llegar a la iglesia, son nuevos, y usted es su primera vez, segunda vez, tercera vez, usted viene a ser ministrado y nosotros deseamos ministrarle. Este mensaje es más para aquellos que ya tienen más tiempo en la iglesia. Usted, mire, es un placer tenerle en la iglesia. Porque necesitamos gente a quien ministrar. Pero necesitamos gente a quien ministrar y también necesitamos gente que ministre. Los 2 son necesarios en la iglesia. Si no hay a quien ministrar, ¿qué va a hacer? Y si no hay quien le ministre, ¿qué vamos a hacer? Dios diseñó la iglesia, mire, para que la iglesia necesite siervos. Note lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. La iglesia estaba creciendo rápidamente. El crecimiento trajo nuevas necesidades y empezaron a ser descuidados algunos ministerios. El problema de la iglesia no fue doctrina. El problema de la iglesia no fue una falta espiritual. El problema de la iglesia era que se necesitaban más manos en el servicio. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El problema no era una falta de amor en la iglesia. El problema era una falta
de personas dispuestas a tomar responsabilidad en la iglesia. Este siempre ha sido el problema de la iglesia. Siempre escucho esta frase, es muy famosa cuando hablo con alguien. Me dice, mire, sí quiero ir, sí quiero servir, pero mire, no le voy a decir que sí porque no me quiero. ¿Por qué no se quieren comprometer? Se comprometen con Coppel, con Electra, con el trabajo, con todo el mundo se compromete. Pero con el único que no me puedo comprometer es con Dios. Oh, no le quiero quedar mal. Y yo les digo, yo tampoco quiero que me quede mal, mejor cumpla. Muchos dicen, es mejor no decir que sí y luego no cumplir. No, es mejor decir que sí y cumplir. Lo mejor que el cristiano puede hacer es estar en el servicio del Señor. La iglesia comenzó entonces a darse cuenta que necesitaba más siervos. Toda iglesia que crece necesita más siervos. Entre más personas, más problemas. Entre más problemas, más la necesidad de siervos. ¿Qué pasa cuando en una iglesia no hay suficientes siervos? Bueno, la gente es descuidada. Mire, es muy triste que una persona necesitada de Cristo, que su familia necesitada, venga a la iglesia y no reciba la ayuda que merece que le demos, porque simplemente no queremos involucrarnos. ¿Sabe? Dios sabe exactamente a quién puso en la iglesia. Dios sabe exactamente qué dones le dio a usted. Y Dios sabe exactamente las deficiencias que hay en la iglesia y las que usted podría hacer. Y es triste, pero mucha gente viene a la iglesia y dice, nadie me saludó. Porque la gente está más enfocada en yo, que en ir y ministrar a otros. Mira, hay muchas iglesias que podrían hacer más de lo que están haciendo. El problema es, los miembros no quieren comprometerse. El problema mostró que necesitaban siervos. Mire, cuando no hay suficientes siervos, algo grave pasa. Note lo que dice Hechos 6:1. La iglesia sufre cuando no hay siervos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra murmuración está hablando de que había quejas constantes. Cuando una iglesia no tiene suficientes siervos, la gente se queja. Y es triste porque si usaran esa energía que usan para quejarse en ayudar a la iglesia, no hubiera quejas. Pero empiezan a quejarse, empieza a haber tensión en la iglesia, empieza a haber división silenciosa en el corazón de la iglesia, y eso no es lo que Dios desea. Mire, Dios desea que haya unidad en la iglesia para que entonces podamos ministrar a otros y que crezcan otros. Mire, así como alguien le ministró a usted y me ministró a mí, es nuestra responsabilidad ahora ministrarles a ellos. Eso es lo que Dios desea en su iglesia. Cuando no hay siervos, mire, personas se sienten ignoradas. Yo he escuchado de muchas personas, van a una iglesia y dicen, nadie me atendió. Eso nunca debería de pasar en nuestra iglesia. Deberíamos de tener siervos dispuestos a ministrar a otros. No debería de haber personas que quieran ser discipuladas y alguien que no les pueda discipular. Alguien que quiera, mire, consejería, alguien que quiera una oración y que no tengamos suficientes siervos para ministrarles. Cuando no hay suficientes siervos, mire, la unidad se fractura. Por eso Dios dice, en lugar de estarse quejando, en lugar de estarse peleando, vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 37. Porque hay muchos que no comprenden las instrucciones del Señor Jesús. Cuando ven sentimientos de crecimiento en la iglesia, dicen, no, pues nadie pasó por mí, nadie me saludó, nadie me ayudó, nadie oró por mí, y empiezan a quejarse.
Jesús dice, la solución no es quejarse. Dios no le manda a quejarse. Dios no le manda a cambiarse de iglesia. Dios no le manda a huir de los problemas. ¿Sabe qué le manda a Dios? Note lo que dice Jesús. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El problema ha estado ahí desde el principio. El trabajo siempre es mucho, pero los obreros siempre han sido pocos. ¿Qué debo hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es lo que hacemos, escúcheme bien. Lo que hacemos es esto: cuando vengo a la iglesia y alguien es desatendido, me empiezo a quejar. No, aquí nadie me quiere. Yo pensé que eran diferentes. Mire, a veces tienen razón. Deberían de haber venido a la iglesia y recibir un gran servicio. Y entonces se quejan y los hermanos, no, sí, aquí no tiene caso. Y queja y queja. La música debe estar mejor, esto debe estar mejor, debe haber más allá, más organización, bla, bla, bla. Empiezan a quejarse. Y empiezan después a sacar su frustración con los pocos obreros que están haciendo el trabajo. No, usted debería hacer mejor las cosas, no te pases, mira, no. Y en lugar de animar a los obreros que sí están trabajando, en lugar de orar por más obreros, porque necesitamos más obreros, corren a los pocos obreros. ¿Sabe qué le va a pasar a una iglesia donde usted lastima el liderazgo de la iglesia? No van a querer servir. Y en lugar de tener más obreros, vamos a tener menos. Eso no ayuda al problema. Jesús no dijo critíquelos. Jesús no dijo córralos. ¿Sabe qué dijo Jesús? El problema no son ellos, el problema es que no oramos suficiente para tener más obreros. Déjame preguntarle esto: ¿cuánto oró usted por obreros el día de hoy? ¿Por cuáles obreros oró usted por nombre el día de hoy? Mire, dudo mucho que a veces hayamos orado en el día, menos por obreros. Menos por nuestro capitán de ruta, menos por el cocapitán de ruta, menos por los que limpian. Algunos ni saben el nombre de los que limpian. Ni gracias. Pero a la hora de quejarse, mire, bien buenos para quejarse. Si se da cuenta a veces el error que tenemos en la iglesia, de número uno, no estar agradecidos con los que están sirviendo, y número dos, no apoyar a los que están sirviendo, y finalmente no darnos cuenta que es tanto mi responsabilidad como la de otro cristiano del servir en la obra de Dios. Todos tienen un trabajo que hacer. La solución nunca es quejarse, siempre es trabajar. ¿Cuándo va a crecer la iglesia? Mire, el crecimiento de la iglesia continúa con el crecimiento de los siervos. Note lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 2. La obra de Dios no puede avanzar hasta que los siervos de la iglesia crezcan. Note lo que dice la Biblia, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Los apóstoles entendían esto: no podemos hacerlo todo, no puedo estar predicando y cantando, no puedo estar yo predicando aquí y enseñando a los niños o cuidando la cuna. Es imposible que una persona haga 3 trabajos. Simplemente físicamente imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más siervos y siervas de Dios que se comprometan a hacer el trabajo de Dios. Por eso Efesios nos enseña, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarnos. Si yo necesito a alguien que predique con los niños, ¿qué hay que hacer? Bueno, mi trabajo es enseñar a otra persona que pueda predicar, para que mientras yo predico aquí, él esté predicando allá. ¿Sí se da cuenta? Entonces primero yo tengo que servir y después tengo que enseñar a otro a servir conmigo, para que los dos podamos hacer la obra de Dios. Hace un tiempo un pastor me está diciendo: estoy orando por 500 en mi iglesia, 500 en mi iglesia. Sería como 100 en ese entonces. Qué bueno.
Entre más familias alcancemos, más vidas cambiadas. Eso es la obra de Dios. Este hermano, mi pastor, tenía un gran deseo de ayudar a muchas personas. Y un pastor más anciano le estaba dando consejos de cómo poder crecer la iglesia, cómo ayudar a más personas. Y le dijo: ¿cuántas personas necesitarías tú para recibir a 500 personas? Si 500 personas caminaran en tu iglesia, ¿cuántas personas necesitarías en el estacionamiento, en los baños, ujieres, limpieza? ¿Cuántos maestros tendrías que tener? ¿Cuántas clases tendrías que tener? Y él dijo: no tengo idea. Le dijo: primero, entrena a tus líderes y después Dios te da a la gente para ministrar. Eso es lo que pasa con las iglesias. Muchos tienen intenciones buenas, vamos a ayudar a mucha gente, pero nadie quiere tomar el paso de decir: yo voy a ministrar a esa gente cuando camina por las puertas. Por eso pocas iglesias crecen, porque pocos siervos y siervas están dispuestos a comprometerse a servir a Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué podemos comprometernos con un equipo de fútbol pero no con la iglesia? ¿Por qué podemos comprometernos con el trabajo pero no con la obra de Dios? ¿Por qué podemos comprometernos a nuestras ambiciones en el mundo? ¿Por qué está bien decir: quiero crecer en mi carrera, quiero crecer en esto, pero no está bien decir: quiero hacer más para la obra de Dios? ¿Por qué es correcto querer crecer en el mundo, pero es ambicioso querer ayudar a más personas? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la vista en las cosas de arriba. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. Quiero que comprenda esta lección enseñada por Pablo. Pablo le enseñaba a Timoteo que cuando él fuera el pastor de esta iglesia, él iba a necesitar ayuda de otros. Y le está diciendo a Timoteo: tú no puedes hacerlo todo solo. Si el ministerio va a crecer, la iglesia va a tener que comprender que no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo. Y todos tenemos una responsabilidad con nuestro Salvador. Por eso le dijo: esta es la forma en la que tú vas a crecer en el ministerio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dijo esto a Timoteo: si tú vas a crecer en la iglesia, primero tienen que crecer los siervos y las siervas en la iglesia. No se puede hacer más para la obra de Dios con la misma gente. En algún momento, el pastor tiene la responsabilidad de enseñar a otros para hacer la obra de Dios. Timoteo le dijo: no malgastes el tiempo con la gente que no es fiel. Pablo le dice: esto encarga a hombres fieles. ¿Cómo encuentra un pastor personas que le ayuden? Tiene que encontrar primero personas que pueden hacer lo básico: ser fiel a la iglesia. Hoy he hablado con gente que dice: a mí pónganme a mí. Y nunca vienen a la iglesia. Vienen una vez a la semana. Si usted sirve en un ministerio, entonces, ¿cuándo va a escuchar usted predicación? No se puede. Yo tengo que ser primero fiel a la iglesia. Y cuando Dios ve que soy fiel en lo poco, entonces puedo ser fiel en lo mucho. Mire, es triste, pero ha pasado a alguna persona, le entregamos un ministerio y luego no llega. No avisa nada, para ellos no es importante la obra de Dios.
Y después el enemigo somos nosotros porque tomamos en serio la obra de Dios y no podemos estar faltando. Y ahora soy enemigo yo. La obra de Dios es el trabajo más importante. Trata de gente, de personas que necesitan ayuda de Dios. Usted y yo deberíamos tomar en serio la obra de Dios. Por eso le dice, primero esto encarga a hombres fieles. La iglesia necesita siervos y siervas de Dios, pero mire, Dios no quiere a cualquiera en la obra de Dios. Note, número 2, las cualidades para el servicio. Hay tipos de personas que Dios quiere en la iglesia y hay tipos de personas que no pueden servir en la iglesia, no porque Dios se los prohíba, sino porque ellos aman más su pecado de lo que aman la obra de Dios. Note lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la Biblia, en este ministerio de servir las mesas, nada más servir las mesas, ser meseros en la iglesia, requería tener ciertas cualidades para servir. Dice la Biblia, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, note, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice la Biblia, sí hay una necesidad enorme de ayudar a las ancianas, a las viudas que vienen. Mire, es bien importante hacerlo, pero es más importante escoger a la persona correcta hacerlo que poner a cualquier persona ahí. No se puede poner a cualquier persona en un trabajo tan importante como la obra de Dios. Es triste, pero miren, muchos toman a la ligera la obra de Dios. Es para la iglesia. Para el trabajo llego temprano, para la iglesia no llego temprano. Al trabajo tengo que ser fiel, a la iglesia, cuando pueda y tenga tiempo. Cuando llueva tengo que trabajar, pero cuando llueve no puedo ir a la iglesia. Al jefe le tengo que avisar si no voy a ir a trabajar. A la iglesia, se van a dar cuenta cuando no llegue. Es triste, pero mire, hay mucha gente que simplemente toma en poco la obra de Dios. Dios dice, así no puede ser. Hay una gran responsabilidad por servir al Señor, mire, hasta lo más mínimo, hasta servir las mesas. Y entre más sube la responsabilidad, más suben las cualificaciones para servir a Dios. ¿Alguna vez ha querido aplicar a un trabajo? Dice, yo quiero ser administrador de esta empresa. Y ahí le ponen los requerimientos. ¿Alguna vez ha visto una meme de aquellos que aplicaron, mintieron que tenían los requerimientos y no sabían? Experto en matemáticas, no sabía matemáticas, pero quería el trabajo. ¿Qué pasa cuando pone una persona no calificada en un trabajo importante? No funciona. La empresa sufre, las personas sufren, y la persona termina siendo frustrada y no haciendo el buen trabajo. Una de las lecciones más duras que aprendí el año pasado es: no puedes poner a cualquier persona en el servicio de Dios. Es demasiado importante, porque esas personas lastiman a otros. ¿Ha escuchado alguna historia de una persona siendo lastimada en la iglesia? Es que me maltrató el pastor, me maltrató el asistente, me corrieron, ¿Sabe qué señal es eso? De que hubo una persona puesta en liderazgo que no debía estar ahí. Por eso es mejor no tener a nadie, mire, y sufrir un poco de fricción, que poner a cualquier fulano haciendo las cosas de Dios. Escuchen, mire, historias horroríficas en la iglesia. De personas que fueron gravemente lastimadas en la iglesia. ¿Por qué? Porque los siervos no toman en serio la obra de Dios. Usted no quisiera que lastimen a su hijo y que su hijo diga: me lastimaron de tal forma en la iglesia que no quiero volver a regresar a la iglesia. ¿Verdad que no quiere eso usted? Entonces hay que ser exigentes. ¿Quién sirve en la iglesia? ¿Y qué cree? Eso también le aplica a usted. Que muchos quieren una iglesia espiritual, pero sin ser los ministros espirituales. Quieren una iglesia de primera clase, con siervos que no quieren trabajar como primera clase. Por eso Dios dice: así no funciona. Hay requerimientos, miren, los 3 simples, básicos para servir las mesas. Primero es buen testimonio.
buen testimonio. Dice la Biblia: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Un buen testimonio simplemente es una vida visible que respalda lo que usted dice que cree. ¿Se imagina? El domingo viene a escuchar al predicador, el sábado lo vio en la cantina. Amén. ¿Usted qué diría? No tiene así un buen testimonio, que digamos buen testimonio. Puede ser que lo que predique sea verdad. Hace un tiempo, esta historia me encanta, se la voy a contar hasta que me muera. Pero un hombre me dijo: pastor, estaba en el colegio bíblico, quiero predicar. Me invitaron a predicarle a los jóvenes, tengo ganas de predicarle a los jóvenes. Lo veía como un gran... Y yo dije: ¿qué va a predicar? No, pues voy a predicar de ser fiel a la iglesia. Y le dije: hermano, es tremendo tema. ¿Quién de aquí cree que es bueno ser fiel a la iglesia? ¿Usted cree que es bueno ser fiel a la iglesia? Hombre, tremendo mensaje. Le dije: solo hay un problema con eso. ¿Por qué usted no es fiel a la iglesia? Buena, dice, voy a predicar de otro tema. Me dice: no, ¿sabe qué voy a predicar? De ganar almas. Uf, fuego en el tema. ¿Quién de aquí cree que es bueno ganar almas? ¿Usted cree que es bueno? Si no cree, por lo menos levante la mano para no quedar mal. No, el hermano dice ganar almas. Le dije: hermano, es un tremendo tema. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál cree que era el problema? Ya le conté. No ganaba almas. Me dice: sí, es cierto, voy a predicar de otro tema. Así nos fuimos como por 10 temas. El problema no eran los temas, el problema era su carácter. Ese es el problema con la mayoría de los siervos y siervas de Dios. No lo pueden predicar porque no lo viven. No pueden influenciar a otros porque no lo viven. Es que por eso no puedo poner a alguien, mire, enseñar una clase de niños o en la cuna o en liderazgo o en limpieza, porque su vida no refleja un carácter de Cristo. No es que yo no quiera que usted sirva, hermano, yo quisiera que usted sirviera a Dios toda su vida. Pero usted tiene que quererlo más de lo que usted ama las tinieblas. Jesús decía: es que hablan más las tinieblas que la luz, aman más la cama que el servicio a Dios, aman más la flojera que el servicio a Dios, aman más el ir al parque, al cine, a cometer pecado, a vivir en no santidad, que el amar y el servir a Dios. Es que aman más su pecado de lo que aman a la gente. Ese es el verdadero sentimiento de amor a otros, el no vivir para mí, pero el vivir para Dios y el hacer una vida que refleja el carácter de Cristo. Por eso la gente no sirve a Dios, porque saben dentro de sí: no estoy ni siquiera haciendo lo básico para servir a Dios. Por eso, miren, muchos no tienen influencia sobre otros y nunca lo van a tener. No importa qué iglesia esté en usted, no importa en qué ministerio esté usted jamás va a poder influenciar a otros a seguir a Cristo, ni en su propia casa, porque usted no sirve y vive como Dios quiere. Eso es lo difícil de la obra de Dios. Que tengo que quitarme mi viga antes de ir y tratar de ayudarle con su paja. Yo no puedo predicar de vestirse como Dios quiere cuando yo me he visto en las redes sociales como no debo. Yo no puedo predicar en contra del alcohol cuando usted está tomando alcohol. Usted no puede predicar de: mire, vale la pena, la iglesia es lo más importante, cuando usted se viste como si es lo menos importante. Usted no puede decir: primero Dios, buscad primeramente el reino de Dios, y no valía la iglesia. ¿Cómo predica de amor si no gana almas? Por eso el primer requerimiento es bueno. No le estoy tratando de desanimar, estoy tratando de animarle a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que usted pueda ser un utensilio útil para la obra de Dios. Buen testimonio simplemente significa una reputación confiable.
una vida coherente, una conducta observable. No significa de ser perfecto, significa simplemente ser una persona que hace su mayor esfuerzo para vivir como Dios quiere que viva. El servicio sin carácter siempre se convierte en tropiezo para otros. Muchos se desaniman, mire, el líder no lo hizo, y aunque deberíamos poner nuestros ojos en Cristo, aún así duele. Esta semana he escuchado muchos siervos de Dios cayendo. Mire, el carácter vale más que su capacidad. Muchos se enojan porque dicen, tengo capacidad de servir, tengo mucho conocimiento, inteligencia, experiencia. ¿De qué le sirve todo eso si no tiene un carácter cristiano? Hace un tiempo fui a un gimnasio y un hombre estaba tratando de convencerme de que él quería enseñarme a cómo ejercitarse, tener una vida saludable. Tenía tremendos tips de hábitos para comer y para hacer ejercicio. ¿Sabe cuál era el único problema? El único problema es que era tan ancho como era alto. No lo sé. Así son muchos cristianos hoy en día. Dando consejos cuando su vida no demuestra que usted ni conoce a Dios. Buen testimonio. El segundo, mire lo que dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo, para servir las mesas. Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué se necesita ser lleno del Espíritu Santo? Para servir las mesas. Es que mire, cada ministerio, cualquiera que usted hace, usted va a tener que tratar conflictos, gente problemática. Mire, vienen con la intención de ser ayudados, pero todavía hay mucho que cambiar. Va a tener que escuchar quejas, tomar decisiones difíciles. Esto no se puede hacer en la carne. Por eso la Biblia nos enseña, es un mandamiento ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Déjenme preguntarle a usted, ¿está lleno usted del Espíritu Santo hoy? ¿Cómo va a servir en la iglesia? No podríamos ni servir las mesas el día de hoy si no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está guiando mis acciones, mis actitudes y mis decisiones. Si usted no puede ser fiel a la iglesia, usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo llevó a hacer dinero mientras tiene que estar en la casa de Dios. No hizo eso. Si usted está enojado, quejándose, gritando, lastimando a otros, el Espíritu Santo no lo llevó a eso. El Espíritu Santo no lo lleva a actuar como la carne dice. ¿Sabe cómo sabe que usted está siendo lleno del Espíritu Santo? Hay frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted no está actuando con amor, si usted no puede controlar sus emociones, no hay templanza. Si usted no puede perdonar a otros, no hay mansedumbre. ¿De dónde entonces usted está siendo guiado del Espíritu Santo? Explíqueme usted. Si no hay humildad, es que eso tiene que verse cuando yo estoy sirviendo a otros. Déjame preguntarle a usted. Cuando usted está siendo ministrado, ¿le gusta que lo maltraten? ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta que lo maltraten? Al rato hablamos.
¿Verdad que no? ¿A quién le gusta que lo traten bien? A ver, ¿quién le gusta que lo traten bien? Eso, usted es de los míos. A mí me gusta que me traten bien. Para eso, todo ministro tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para yo poder guardar compostura. Para yo poder mostrar a Cristo en mi carácter. El Espíritu Santo es necesario para hacer su obra. Muchos, miren, por eso no pueden servir a Dios. Porque muchos lo quieren hacer en el poder de la carne. Por eso muchos no duran en la obra de Dios. Esto es lo más difícil del servicio a Dios. He servido a Dios por bastante tiempo. Lo más difícil es ser fiel, hacerlo por mucho tiempo. Porque se cansa. La gente no es tan agradecida como a uno le gustaría. La gente no es tan comprensiva como a un líder le gustaría. La gente no te anima, es más te desanima muchas de las veces en lugar de animarte. El mundo es cruel, el ministerio es complicado, se necesitan finanzas, muchas veces uno es el que tiene que pagar y el ministerio es complicado. Por eso se necesita poder fuera de lo humano, de lo natural. Hace un tiempo escuché de un hombre que estaba aspirando su iglesia en los Estados Unidos. Tienen alfombra y siempre después de la iglesia hay que ir y aspirarla. Estaba un hombre, mire, haciéndolo con todas sus fuerzas, aspirando. ¿Alguna vez ha aspirado? Estaba duro, mire, dándole arriba, abajo, tratando de hacer un auditorio enorme, cansado, sudando, con toda la intención de limpiar la iglesia. El problema es que entre más trabajaba, parecía que la iglesia nunca se limpiaba. El pastor entró, lo vio cansado y él dijo: estoy cansado, frustrado, esto no sirve. Luego el pastor: hay un problema con lo que estás haciendo. Nunca vas a poder limpiar la iglesia porque la aspiradora está desconectada. Mire nada más. ¿Qué le faltaba? Poder. Por eso hay un montón de cristianos frustrados en la obra de Dios, sin gozo, pensando que la iglesia es difícil, que el trabajo es difícil, que el servicio es difícil. Es muy difícil servir a Dios cuando no hay poder. Nunca va a haber avance si usted no está conectado a la fuente de poder que es Cristo. Por eso no puedo, quisiera, pastor, pero no puedo. No, usted no puede, necesita de Dios. Es que el trabajo no me deja, ore a Dios. Que le dé contentamiento. Ore a Dios que le dé sabiduría, que le dé paciencia, que le dé amor por la gente, más que amor por el dinero y las cosas de este mundo. Sí se puede. Usted tiene que estar conectado a la fuente que es Cristo. Llenos del Espíritu Santo. Mire, llenos de sabiduría. Dice la Biblia que la tercer cualidad que necesitaban estos hombres era tener sabiduría. Sabiduría simplemente es el discernimiento práctico para tratar con las personas. ¿Quién de aquí piensa que usted necesita sabiduría para tratar con otros? Si usted está casado, usted es hombre, usted sabe lo que estoy hablando. Dice algo mal y su esposa se va a enojar. Necesitamos discernimiento, mire, para saber qué decir, cuándo decirlo y cómo no decirlo. Esto funciona también en la iglesia. Necesitamos sabiduría para tratar con otros. Por eso no podemos poner a una persona imprudente ahí. Hay personas imprudentes, no saben cuándo callar. Se está enseñando, están predicando y está, hable y hable. Hermano, sea prudente, no es tiempo de que usted hable, es que Dios tiene que hablarnos a nosotros. Y cuando hablan, lo único que dicen son cosas que no deben de decir. Ay, hermano, ¿alguna vez le ha tocado con un imprudente? Los niños son así, ¿no? Imprudentes.
tú estás gordo, hueles feo. Los niños son imprudentes. Así hay niños cristianos imprudentes, no pueden ser puestos en liderazgo, son imprudentes. Faltan al respeto, no hablan con prudencia. Mire, Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿sabe qué pidió él? En lugar de pedir riquezas, de pedir a sus enemigos, él pidió sabiduría. ¿Sabe por qué pidió sabiduría? Pidió sabiduría para poder liderar al pueblo de Dios. Él dijo, el pueblo es mucho. El pueblo merece a un líder que tenga sabiduría para tratar con los conflictos. Digo, no puedo ser rey sin sabiduría. Salomón fue una persona inteligente, una persona humilde que pidió la ayuda de Dios para poder darle un buen consejo al pueblo de Dios. Una persona que no pide sabiduría, que no entiende que la sabiduría y la prudencia es necesaria para liderar, no puede estar en el liderazgo. No ha comprendido lo más básico. Ante todo, adquiere sabiduría. Pastores, que no sé qué decir, necesita sabiduría. Pastores, que dije algo que no debía, necesita sabiduría. Es que perdí el control de la lengua, necesita sabiduría. Es que perdí el temperamento, necesita sabiduría. Sabiduría. Finalmente, escriba ahí el propósito del servicio. ¿Para qué servimos? Cuando los siervos fueron establecidos, mire, todo cambió. Había murmuraciones, había pleitos, había dificultades. Pero cuando la iglesia tuvo más siervos, en lugar de tener conflictos, ahora tenían crecimiento. En lugar de tener pleitos, ahora siervos tenían propósito. El crecimiento de líderes cambió todo. ¿Cuándo va a cambiar la iglesia? Cuando las personas sentadas en la banca comprendamos que yo tengo un lugar en el cuerpo de Cristo, tengo una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Y cualquier ministerio, por más pequeño que yo piense que es importante para Dios. Mire, se restauró la unidad. Note lo que dice Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud. Vinieron los apóstoles, dijeron, tenemos un problema. El problema es que no hay suficientes siervos para servir las mesas. Y esto trajo paz en la iglesia, porque se había encontrado el problema. Cuando se encuentra el problema, se puede trabajar para poner una solución. La solución era más manos, siervos. Y dijeron, no vamos a poner a cualquier persona a encargo de las personas que usted ama. Vamos a poner estos requerimientos para que ellos tengan el carácter de Cristo y puedan ser de bendición a otros y no de tropiezo a otros. Los siervos no se enojaron. No dijeron, es mucho para servir mesas, no. Para ser mesero, no. Ellos dijeron, eso está bien. Es lógico que haya requerimientos para el trabajo más importante del mundo. La iglesia estuvo de acuerdo, dijo, tiene razón, si van a ministrar a mi familia, si van a ministrar a nuestros hermanos en Cristo, mejor que sean capacitados. Hubo unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia es lo más importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. La armonía en la iglesia viene cuando hay siervos y siervas dispuestas a servir en la iglesia. La unidad tiene pies. Muchos que dicen, no, yo quiero una buena iglesia, pero no hacen nada. Sus acciones tienen que estar de acuerdo con su deseo, que es la unidad en la iglesia. Se restauró la unidad, las quejas se atendieron, las heridas sanaron, la iglesia se fortaleció. Mire, se multiplicaron los discípulos. Note lo que dice Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
Los apóstoles pudieron enfocarse en su ministerio, que era la predicación. Miren, no hay mejor cosa que usted pueda tener que un pastor que conozca la Biblia y le dé buenos mensajes de la palabra de Dios. Es esencial. El pastor no puede hacer eso si tiene que hacer todo lo demás. Esto, miren, en nuestra iglesia no hay mucho problema, pero en muchas iglesias hay de esos problemas. El pastor no puede ni estudiar porque tiene que ir a hacer todo. Porque los miembros rehúsan hacer algo para la obra de Dios. Piensan que la sangre que compró al pastor es diferente que la sangre que me compró a mí. Los apóstoles se enfocaron en eso, los siervos atendieron las mesas. El resultado, un crecimiento saludable en la iglesia. ¿Quiere usted que crezca la obra de Dios? Usted ahora entonces tiene que crecer y servir. Por eso el mandamiento es ir y hacer discípulos. Es tiempo de convertirnos en discípulos de Dios. Todo el cuerpo creciendo junto. Se vería raro, ¿no? Que le crezca una mano más que le crezca otra. Un pie más que el otro, camina medio chueco. Sí, hay un montón de iglesias desfiguradas. Buena predicación, pero ciertas áreas de la iglesia no cuadran. Déjame decirle esto, no es culpa del pastor, no es culpa del líder. Los apóstoles tuvieron el mismo problema. La solución no fue los apóstoles, fueron los siervos comprometidos en la obra de Dios. Finalmente escriba ahí, expandir el evangelio. Note lo que dice la Biblia, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor. Ve que no se trata de los apóstoles, no se trata de liderazgo, no se trata de los siervos, no se trata de nadie más que de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Engrandecer el nombre de Cristo. Crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Mire, personas inesperadas creyeron a Cristo. Milagros comenzaron a suceder en la iglesia creció, todo creció, estuvo mejor. ¿Por qué? Porque la iglesia comprendió que necesitaba más siervos. Siervos comprometidos, siervos que califiquen, siervos con la disposición de servir a Dios. Déjeme decirle todo esto, tengo grandes deseos que Dios nos use como iglesia. Estoy comprometido con Dios a servir aquí hasta que Dios me llame. Yo creo que Dios, mire, nos puso en una ciudad grande, nuestra mies es mucha, y yo estoy convencido que Dios puede hacer milagros en nuestra iglesia. Estoy convencido que podemos ganar miles de almas para Cristo. Yo creo que cientos, miles de jóvenes pueden transformar su vida. Cientos y miles de niños pueden transformar su vida. Yo creo que Dios puede plantar una iglesia aquí tan fuerte que motive a la siguiente generación a decir Dios puede. Pero no se puede hacer solo. Los asistentes no pueden hacerlo todo. Usted necesita tomar su responsabilidad y servir a Dios. Si hay cosas que tengo que crecer, es parte del ministerio. Si hay pecados que tengo que dejar, vale la pena. Sirva a Dios.